Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz viernes para todos, bienvenidos, esto es Zona Franca. Échele cabeza, así se denomina una iniciativa que ha pedido prender las alarmas, todas las alarmas sobre los riesgos de nuevas drogas, sobredosis y personas intoxicadas con la reapertura de las fiestas. Estas reaperturas que llegan cuando la pandemia ha dado un poco de tregua. La iniciativa ha solicitado un especial cuidado este fin de semana de Halloween, en el que entre disfraces y dulces, la fiesta aumenta, lo que lleva a un mayor riesgo de fiestas con uso de nuevas drogas, sustancias ilícitas, adulteraciones y mezclas. Alarmas prendidas en la salud pública colombiana. ¿Qué se está haciendo para combatir estas mezclas y nuevas drogas? ¿Se está haciendo algo? Entramos en Zona Franca. Claudia Patricia Rojas Solórzano es psicóloga clínica de la Universidad Nacional. Doctora, bienvenida a Zona Franca. Bueno, mucho gusto estar aquí en este programa y dispuesta a participar de la manera más inteligente y sabia posible. Muchas gracias, doctora. También está con nosotros Inés Elvira Mejía, que es psicóloga especialista en políticas e intervención en drogas y magíster con maestría en política social. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a todos y todas y bueno, también muy contenta de estar acá acompañándolos en esta tarde, noche. Bueno, doctora Claudia, las hemos convocado esta noche acá en Zona Franca para que hablemos un poco de esta noche de Halloween que será este fin de semana. Las alarmas encendidas por esta reactivación económica, aplaudida por supuesto por los sectores que están directamente involucrados, pero los riesgos que ustedes alertan que hay en esta jornada de Halloween. Bueno, yo considero que tendríamos que sumar no solamente el Halloween, sino la pandemia. Yo creo que la juventud y los niños y en general gran parte de la población colombiana ha estado muy afectada por el encierro, por los problemas económicos, por los problemas emocionales. Para nadie es un secreto que se han disparado todas las problemáticas de depresión y de ansiedad. Entonces, muchas veces estas actividades como el Halloween pueden promover a que las personas se desfoguen un poco a través de las sustancias psicoactivas o a través del exceso del consumo de alcohol y mixto con sustancias, y también se puede aprovechar para ciertas personas que hacen microtráfico para empezar a incluir a los niños en el consumo de sustancias a través de los dulces y a través del disfraz de la fiesta, y pues aumentar los problemas de salud mental y de consumos y beneficiarse en unos pocos a través de estas sustancias que estarían apoyando el narcotráfico y el microtráfico. Sí, usted ha hablado de algo particular, de lo que ya hemos venido conversando en muchos otros escenarios, y es la depresión y la ansiedad, por supuesto exacerbadas por ese confinamiento, por esa zozobra. Digamos, lo que genera, más allá del confinamiento, esta expectativa de reapertura a las personas que tienen dependencia a sustancias ilícitas. Bueno, pues precisamente estas reaperturas también pueden llevar a que las personas la consideren psicológicamente, incluso como que con el afán que tienen de abrirse a nuevas sensaciones y a poder salir de sus encierros, porque se está buscando desde el hedonismo la satisfacción y el encuentro con el verdadero ser, y se está perdiendo la posibilidad de que el ser humano se interiorice. Entonces las reaperturas lo que hacen también es que las personas observen la necesidad de tener cosas materiales, y tener riqueza y de tener estatus y de tener un reconocimiento que las puede llevar a estrellarse dentro de todo lo que es consumir personas, consumir objetos y consumir sustancias. Creo que es un llamado a que nos centremos, estar más posicionados en el ser que en el ego. Sí, doctora Claudia, ¿cuáles son esas recomendaciones claves, esas pautas para poder disfrutar esta fiesta, digamos, tranquilamente? Si usted de pronto está en casa y tiene este tipo de dificultades, es adicto a algún tipo de sustancias, las recomendaciones que uno puede darle a un muchacho, a un joven que va a salir a disfrutar Halloween. Bueno, yo creo que hubo un caso muy sonoro que era el caso de este chico que muere ahí en el Virrey, en el Caño del Virrey, que es una fiesta de Halloween. Creo que es uno de los mejores ejemplos para mirar que puede ser cualquier estrato. Este chico era como estrato 5 o 6, y que igual pasa en el estrato 1, 2, 3, 4,
en todos los estratos, que empecemos a pensar hasta dónde en el inconsciente queremos representar con nuestro disfraz, con nuestra fiesta, con todo lo que nos puede embriagar de la fiesta del Halloween, una catarsis, una locura de emociones, un decir, bueno, no se me han dado muchas cosas, pero ahora sí se me van a dar todas en esta fiesta, o voy a lograr a través de mi disfraz o a través de mis fantasías hacer realidad lo que han sido mis frustraciones. Eso es mentira, jóvenes. Eso, la vida se construye en el paso a paso, la vida se construye en la manera como usted va construyendo su carácter, su criterio, su personalidad, y con los logros que usted va adquiriendo, también académicos, emocionales, laborales. Eso no es de una fiesta, de una noche en la que nos desbordamos como locos. Las recomendaciones son obviamente el autocontrol, las recomendaciones son que lean. ¿Qué hace el alcohol? Por ejemplo, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, por lo cual inhibe varias de nuestras funciones y entre otras nuestro autodominio. Ya con pérdida del autodominio, con las funciones cerebrales bastante nubladas, le metemos un poquito de éxtasis o le metemos un ploncito de marihuana o le metemos la cocaína o las drogas sintéticas, ¿y a dónde vamos a terminar? Con daños neurológicos, con problemas cardiovasculares, corriendo al hospital porque está infartado, porque está intoxicado. Conclusión, ¿cuáles son las recomendaciones? Quiérase, quiera su juventud, quiera lograr la longevidad, valórese un poquito y no se deje estafar ni su salud mental ni el bolsillo, porque hay muchos que se están beneficiando de volverlo a usted adicto. Deje de engañarse que esa es la manera como usted va a lograr encontrar la felicidad y la paz en la vida. Lo único que va a lograr es ser un adicto y quizás en ese camino encontrar una muerte violenta. Entonces es como que tengamos información al respecto, que no salgamos tan ingenuos a creer que la vida se resuelve fantásticamente en un momento y en una fiesta, y que salgamos de ese yo infantil y nos paremos en el yo adulto, en el yo claro, en el yo que tiene posiciones sobre la vida y con amor propio y con autodominio. No dejarnos llevar por los amigos, porque ahorita por las redes y todo está el tema de que mis amigos me aprueban, claro, eso influye, me dicen que soy lo mejor. Ese es otro factor que influye en estas circunstancias, en el manejo de las drogas. Doctora Inés, ¿usted lo ve de esta manera? ¿Qué lectura le da a usted? ¿Y cómo analiza usted esta jornada, sobre todo entendiendo que es una jornada donde hablamos de reapertura? Venimos de un año de cierre total. Esta es la primera jornada tal vez grande donde va a haber fiesta masiva. Bueno, lo que yo podría plantearte en ese tema es que por más que hayan estas posiciones, digamos, socioeconómicas, que hayan aperturas o reaperturas o lo que sea, que el ser humano esté por encima de estas variables, siempre intentando quererse y valorarse. O sea, en otras épocas de la historia de la humanidad, el ser humano estaba siempre muy pendiente de cultivarse en arte, en ciencia, en tecnología y cultivar su espíritu y su mente. Ahorita es solamente como girando alrededor del dios dinero y de las pasiones desenfrenadas. Entonces no nos importa si la figura que nos montan es apertura, reapertura o cierre. Quiérase, humano, por favor, el que me esté escuchando, que volvamos a validar el humano que llevamos por dentro, que somos muy valiosos. Sí, esa es una teoría interesante. Esa es una teoría interesante. Quiero escuchar a la doctora Inés sobre el concepto suyo, doctora, desde la experiencia en este manejo de la política de drogas. ¿Usted le da la misma lectura, le da la misma trascendencia a lo que viene contando la doctora Claudia? Bueno, no, yo digamos quisiera como proponer una perspectiva más desde la perspectiva, creo, de salud pública, que es también altamente relevante. Obviamente la doctora Claudia da una referencia que tiene mucho más que ver seguramente con su trabajo en el área clínica. Mi experiencia tiene mucho más que ver con el área de la salud pública, y en este sentido, pues el llamado que siempre hacemos desde la política pública es a cuidar, digamos, por supuesto la salud mental, pero también todo el tema de salud pública, ¿no? Y allí cobra gran relevancia pues la perspectiva de reducción de riesgos y daños. En este sentido, cuando tú preguntabas cuáles son las recomendaciones, yo digamos pienso que la reapertura se viene dando ya desde hace varios meses. El país creo que ha intentado, con cierta dificultad por supuesto, pero ha intentado entrar en una normalización un poco obligada también por distintos factores, entre ellos pues la presión económica de muchas familias y de muchas personas a tener que volver otra vez a retomar
como la productividad y la normalidad en ello, y creo que no, pues ya la sociedad, digamos, los jóvenes y llevamos varios meses en los que han tenido muchos encuentros, incluso el mismo paro en su momento, fueron varios meses en los que se dieron una serie de escenarios de encuentro en los que había ya un consumo de sustancias altamente riesgoso, por supuesto, porque claro, lo que ocurre después de un año de confinamiento es que las personas salen un poco desenfrenadas, como ya se ha señalado, a tratar de recuperar de alguna manera el tiempo perdido. Y durante ese año de pandemia, durante estos meses ha habido cambios, digamos, en las dinámicas del mercado, en las sustancias, en la calidad de las sustancias. Las personas tuvieron durante la época de aislamiento que cambiar de alguna forma también sus patrones de uso y empezaron a experimentar, digamos, con otras sustancias que pudieran estar un poco más disponibles. Entonces, sí llevamos, digamos, varios meses en que ha habido una experimentación, un cambio en los patrones de uso, un cambio en el mercado, en la calidad de las sustancias, en el tipo de sustancias que están disponibles. Y eso, por supuesto, ha incrementado de alguna manera los riesgos en salud que corren las personas. Pienso yo que uno de los principales aspectos es no saber exactamente qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que se ha llamado un poco estas alertas, digamos, tempranas, y estas alertas que se emiten sobre nuevas sustancias en el mercado tienen que ver básicamente con este desconocimiento de lo que se está realmente consumiendo y de el efecto que estas sustancias pueden tener incluso cuando se mezcla, digamos, con otras sustancias, ¿no? Entonces, en escenarios de fiesta donde las personas tienen acceso, digamos, a una serie de sustancias que desconocen, pues esto se presta, por supuesto, para que haya situaciones de salud que pueden poner, por supuesto, en riesgo tanto la salud como pues, la vida, obviamente, de las personas, ¿no? Pero creemos desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños que la mejor aproximación, digamos, a esto no es desde el temor, digamos, desde el miedo de la recriminación o el estigma de las personas que usan drogas, sino más bien una apertura a que las personas sepan realmente qué es lo que están consumiendo, cuáles son los riesgos que están corriendo, cómo pueden tener herramientas para gestionar digamos, el placer que están buscando, por supuesto, y el entretenimiento que están buscando de una manera, digamos, más responsable, pero sobre todo autónoma e informada, ¿no? Entonces sí, allí se apela de alguna forma a que las personas tengan un poco más de responsabilidad de información a la hora de aproximarse, digamos, a ciertas sustancias, de anticipar de alguna forma estos escenarios de encuentro en los que se espera que obviamente pasen cosas, que se vaya a consumir, pero que de alguna forma haya cierto grado de anticipación que implique que la persona llegue, digamos, a esa situación un poco más preparada, al menos informada, hidratada, Si le entiendo, alimentada. doctora. Si le entiendo, doctora Y bien Inés, acompañada. la tendencia, según lo que le estoy entendiendo, doctora Inés, usted me corrige, es no a la prohibición como tal, a generar ese estigma, como usted lo dice, ese miedo, sino a la información puntual de lo que se está consumiendo. Pues lo que pasa es que bueno, es que esto está un poco en la misma línea de un consenso que viene creciendo desde hace mucho tiempo, y es que, y sobre todo en el campo preventivo, se sabe ya desde hace mucho tiempo que la prevención basada en el miedo, digamos, no necesariamente es eficaz y muchas veces puede ser contraproducente, ¿no? Esto, digamos, basado en la evidencia, la prevención tiene que estar mucho más indicada en tratar de informar de la manera más veraz y más neutra posible para que las personas tengan posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma. En este sentido, pues no, yo personalmente no estoy de acuerdo con una prevención basada, digamos, en el miedo de ninguna forma. Creo que la evidencia ya ha mostrado que esto no ha funcionado. Si esto hubiera funcionado desde los años 80, en que empezó, digamos, una campaña muy fuerte derivada de esta guerra declarada en los años 70, de una prevención muy basada así, en general, digamos, miedo, temor, estigma,
en un discurso, digamos, muy satanizador de ciertas sustancias, desconociendo de alguna forma también que las personas buscan permanentemente, sí, este hedonismo y el placer porque hace parte de la condición humana, y allí hay una búsqueda que debe ser mucho más una búsqueda orientada que una búsqueda prohibida, porque la búsqueda prohibida es una búsqueda que igual se va a dar, que se da, pero al margen y de manera desinformada y muy oculta, digamos, y todo lo que se oculta evidentemente genera muchos más problemas. Entonces, en este sentido, el país lleva ya muchos años hablando de reducción de riesgos y daños, esto no es nuevo, es decir, nosotros venimos haciendo un trabajo de reducción de daños en muchos patrones de uso y, por ejemplo, en el campo de la fiesta, de la rumba y del uso recreativo, los programas de testeo de sustancias, digamos, de calidad de sustancias, como las que hace, por ejemplo, Échele Cabeza cuando se ve en la cabeza, son programas que llevan ya muchos años trabajando en festivales y en sitios, digamos, de rumba y de encuentro incluso masivo, ¿no? Y allí se habla, digamos, abiertamente de algo que evidentemente está ocurriendo, que no se quiere poner, digamos, por debajo del tapete, sino que se quiere justamente afrontar para tratar de establecer la mejor manera de acompañar procesos y consumos que pueden llegar a ser de altísimo riesgo, tratando de minimizar al máximo el impacto que esto puede tener a nivel individual y a nivel grupal y colectivo, ¿no? Y por supuesto sí, para la sociedad. Claro. Entonces, para nosotros es claramente un enfoque mucho más efectivo, basado además en la evidencia, porque es, pues eso, hay mucha evidencia que indica que esa es la mejor forma de reducir el impacto, que es finalmente lo que nos preocupa como sociedad. A la hora ya vamos a hablar de eso, doctora Inés, del impacto, de los estudios que hay alrededor, de cómo prevenir el consumo, de cómo ayudar a llevar un consumo, como usted lo dice, acompañar ese tipo de, digamos, de condiciones. Está con nosotros esta noche justamente Daniel Rojas, que es psicólogo de la Corporación Acción Técnica Social, es voluntario de Échele Cabeza e investigador en sustancias psicoactivas. Bienvenido, señora Zona Franca. Muchas gracias, un placer de estar aquí con ustedes. Bueno, quiero preguntarle, Daniel, ustedes están lanzando desde Échele Cabeza una alerta. ¿Cuál es la alerta que ustedes están en este momento lanzando? Bueno, realmente nosotros las alertas no vienen, si bien la última y la más actual es la que tal vez ha hecho más ruido, realmente nosotros venimos haciendo todo un trabajo precisamente con este servicio de reducción de riesgos y daños y el proyecto desde hace ya varios tiempo. Creo que en este momento estamos en un momento del contexto en Colombia, al igual que lo estábamos sufriendo cuando estaba empezando la pandemia. Era básicamente íbamos a tener un cambio dentro de las prácticas de consumo, dentro de los patrones de consumo, la forma en que se iba a consumir, ¿no? Entonces, nosotros ya adelantándonos un poco en ello, ya desde casi finalizando un poco esta cuarentena, aproximadamente en julio de este año, nosotros empezamos a mirar qué era lo que iba a suceder. Sabíamos que la cuarentena había generado cambios en que algunas personas habían disminuido su consumo, claro, sí, y demás. Entonces sabíamos que muchas veces la sensibilidad y un poco la tolerancia iba a estar muy abajo. ¿Qué es lo que empezamos a ver precisamente con la reapertura de la fiesta, que como decimos ha sido progresiva? Este es el momento más amplio y el más boom de lo que va a ser este fin de semana, pero realmente empezamos a evidenciar dentro de los datos y dentro de los diferentes reportes que empezaban a haber muchas más intoxicaciones por parte de usuarios de sustancias psicoactivas. Empezábamos a ver ¿Usuarios son consumidores? Los usuarios de sustancias, sí señora. Empezábamos a ver también el hecho de que estaban llegando nuevas sustancias psicoactivas. Estábamos empezando a ver precisamente desde nuestro servicio de análisis de sustancias que estaban llegando sustancias que no deberían estar ahí, sustancias adulterantes y suplantadoras que podían generar mayor riesgo y que probablemente son las que estaban llevando mayor o estaban generando esos reportes de intoxicación en los usuarios. Pero digamos, adulteración, esas mezclas tóxicas, nocivas, peligrosísimas, siempre ha existido. Digamos, ¿cuál es la novedad alrededor de esta alerta que ustedes lanzan? Sí, digamos que nosotros ahorita en este momento estamos en lo que es el tour psicoactivo, donde vamos a diferentes ciudades del país, vamos a Medellín, vamos a Cali, estamos en Bogotá. Nosotros sacamos esta alerta de riesgo químico de sustancias psicoactivas, pues debido a precisamente esos reportes de intoxicación que veíamos, las nuevas sustancias y los adulterantes que se estaban dando, pero también
sabiendo que ahorita sí va a dar la reapertura con los festivales en Medellín, en Cali y acá en Bogotá, ¿sí? Que son las más grandes. Entonces, al ver eso, nosotros creemos que el servicio de reducción de riesgos y daños funciona sobre todo en el antes y en el durante el momento del consumo. Si bien las estadísticas después de estos eventos son funcionales para la investigación y demás, pues realmente lo que funciona para salvar vidas es hacerlo antes de o durante. Entonces, realmente nosotros hicimos todo un estudio, sacamos todo un informe acerca de las diferentes sustancias que estaban llegando adulteradas. También hemos sacado las alertas, por ejemplo, en el caso del éxtasis, donde muchas veces podemos ubicar una referencia de alguna pastilla y empezamos dentro de nuestras redes a informar precisamente a los usuarios para que eviten consumir estas sustancias y lleguen a una intoxicación y a una complicación de salud. Usted habla de usuarios, que repetimos son las personas que acuden a ustedes en busca de esa consulta de qué es lo que van a consumir, qué es lo que van a meterle al cuerpo. Pero usted habla de intoxicaciones. ¿Cuántos intoxicados tenemos hasta la fecha y en qué periodo? Bueno, realmente pueden ser, esos datos están más relacionados con las estadísticas de las intoxicaciones químicas que saca el distrito, por ejemplo. Acá nosotros muchas veces dentro de nuestros chats y dentro de nuestras plataformas llegan reportes de intoxicaciones que no sabemos si al final llegan muchas veces a los servicios de salud, pero que sabemos que existen reportes. Ya esos datos, digamos que habría que consultarlos directamente sobre el Pero estamos Ministerio hablando de Salud cifras reales, y ¿en demás. cuántas? ¿En ¿Cuántas cuántas? personas están reportadas como intoxicadas? Pues digamos que ahí, como te digo, hay que buscar directamente sobre los datos del ministerio. Sabemos que hay 16 personas por consumo de sustancias etílicas, hay otras cuantas más por MDMA, hay otras cuantas más por cocaína, que realmente pues se empiezan a hacer mucho más evidentes en este momento de la reapertura de la fiesta. Ahora, más que importante no solo de las personas intoxicadas de antes, sino que lo que nos preocupa en este momento, lo que nos llama la atención es cuántas podemos evitar que puedan ser después de este fin de semana. Realmente. Es decir, las cifras no son claras, podría haber un subregistro. Eso es lo que tenemos, digamos, de entrada. Doctora Claudia, ¿cómo hacemos, decía la doctora Inés hace unos instantes, el acompañamiento, no desde el miedo, entendiendo que es una problemática, que es un tema de salud pública? ¿Cómo desde la casa, desde el seno de la familia, se acompaña a una persona que es adicta a cualquier tipo de sustancia? Bueno, ahí escuchando a la doctora Inés, sí creo que hay que tomar una ruta en la que la información y la formación es una forma muy importante de hacer prevención, porque luego ya caeríamos en el siguiente renglón, que es el del tratamiento. Ya las personas que sufrieron las consecuencias y que pueden ser incluso irreversibles, tanto neurológicas como emocionales. Creo que cuando estamos en el tema de formación e información es como llevar a la juventud y a los padres que estén escuchando el programa a que por favor se informen de lo que las sustancias psicoactivas pueden generar en sus hijos y en la juventud en general, para que puedan hablar realmente con conocimiento. Por ejemplo, muchas veces se trata de decir que los cannabinoides y que la marihuana no, que eso ya está aceptado, esas son de las menos preocupantes. Bueno, yo los invito a que miren si no afectan los cromosomas, si no afecta la memoria, y si no afecta pues el comportamiento de la persona. Y ahora usted tenga esos tres problemas encima, a ver si usted sigue siendo una persona apta para lidiar con el día a día. Y si miramos estas otras que nos están comentando, esta muy buena, digamos, campaña de Échele Cabeza, que me parece muy bueno que el joven panelista pues esté como anunciándole a la sociedad y a las personas de su propia edad que hay que estar pendientes de que están generando sustancias psicoactivas y que están mirando desde una perspectiva netamente de negocio, sin importarles a los que la preparan, a los que la fabrican, si los daños van a ser irreversibles o letales. Es decir, que parten de pensar que el joven es un tonto, no tiene capacidad de análisis, que el joven no se quiere, que el joven simplemente abre la boquita y consume lo que le digan sin ni siquiera preguntarse esto qué es y esto para dónde llega. Si me afecta el cerebro, el hígado, voy a convulsionar o voy a quedar con un daño irreversible. Entonces es como esa la reflexión a la que hay que llevar a los hijos, a los jóvenes, a que, como diríamos, no trague entero, observe,
qué es lo que le están dando y entienda que lo que usted ingresa a su cuerpo tiene un efecto en su mente y en todo su cuerpo y le puede reaccionar de una manera que le puede cambiar la vida y que pueden estar pensando las personas que se quieren lucrar a través de ustedes jóvenes, cómo lograr hacerlos adictos más rápidamente para que ojalá el primer consumo ya quede enganchadísimo, medio tonto, medio bobo, solamente viva en función de buscar la plata para seguir consumiendo, pero les importó 5 su proyecto de vida, 5 su futuro, todo el dolor que le van a traer a la familia. Yo que rehabilito drogadictos sé cuánto sufre la familia entera, el papá, la mamá, el abuelo, los hermanos, teniendo un adicto y tratando de recuperarlo y todo el dinero y el tiempo que le invierten. Creo que esta es la reflexión valiosa que también hay que llevarlos a que hagan esta reflexión tanto a nivel grupal, toda la familia piense cómo se afectan, como a nivel de información, que podamos mirar también cada una de estas sustancias, llámese el éxtasis, o llámese la cocaína, o llámese el licor. Perdón que interrumpa, sí. algo y es, tragedia, yo Daniel. creo que hay algo importante y es que no se puede cargar de responsabilidad directamente a las sustancias, no solamente a las sustancias y ver a las personas como un usuario simplemente pasivo. Creo que todos los riesgos, obviamente para nada es un secreto y algo que nosotros siempre mantenemos es el hecho de que hay riesgos y hay daños con las sustancias y la única forma para no tener riesgos y no tener daños con las sustancias es no consumiéndolas, eso lo sabemos. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que las políticas públicas que también hay, que pueden estar basadas de forma muy punitiva, de forma muy restrictiva, desde el prohibicionismo precisamente, que como ahorita lo hablaban un poco, el prohibicionismo lleva a generar barreras de información, lleva a generar barreras de acceso a que las personas puedan tener una información clara y puedan tener una decisión sobre su consumo y sobre su cuerpo en sí mismo y aprender a gestionar el riesgo del placer. O sea, ahí también hay una responsabilidad por parte de eso. También creo que esa información que precisamente es lo que nosotros debemos hacer llegar a las personas que toman la decisión de consumir sustancias psicoactivas, les permite tener estrategias de afrontamiento, de saber cómo relacionarse y mejorar esas prácticas de consumo, mejorar esos patrones de consumo y que no necesariamente los va a llevar a ser, perdón la palabra, perdón el lenguaje, cito textual, a ser un bobo o ser una persona que no tiene futuro. Sabemos y hemos visto las estadísticas por parte de las grandes organizaciones como la OMS que apenas el 12% de las personas que consumen sustancias tienen problemas derivados de las sustancias y tenemos un 88% a las cuales también debemos brindarles servicios de acceso a información, servicios de análisis, servicios que permitan dar respuesta a su decisión y a su práctica de consumo. Sí, pero Daniel, es decir, la alerta que ustedes lanzan, que para preguntarle un poco y ponerlo en contexto, esta alerta de posibles intoxicaciones por estas mezclas que pueden resultar peligrosas, ¿es para fiestas en las casas, para fiestas privadas o fiestas públicas en una discoteca? ¿Dónde está el riesgo real? El riesgo puede estar en el lugar, en el momento en que lo haga. O sea, realmente el riesgo de consumir sustancias radica en muchos factores asociados, la condición ambiental en la que se encuentre la persona, las características o las condiciones biológicas y psicológicas en las que esté previamente la persona antes de consumir. También digamos que esas prácticas, y cuando nos referimos a las prácticas de consumo, es de cómo la persona se relaciona con el consumo, de cómo es la forma en que se dosifica, cómo es la forma en que si mezcla las sustancias, en que si se hidrata, en que si está solo durante la fiesta, donde son múltiples factores a nivel personal, a nivel del ambiente que hay que tener en cuenta que pueden ser de riesgo. Nuestras alertas precisamente pues van a identificar esas sustancias que tienen mayor peligrosidad, en donde muchas veces se agrega sin que el usuario o el consumidor tenga conocimiento que está ahí y que puede tener mayor potencial o puede tener un impacto, digamos que de mayor estimulación o de efectos más intensos y que con la dosificación pueda acarrear riesgos precisamente de salud para las personas. Sí, doctora Inés. Sí, no, yo quisiera como puntualizar varias cosas. Lo primero es que para que no vaya a quedar en el aire, que me parece importante para la audiencia, no existe una sola sustancia psicoactiva que genere dependencia con un solo contacto y una sola exposición. Creo que es importante la precisión, digamos, a este nivel.
Por otro lado, creo que sí yo quisiera hacer un llamado, digamos, a no seguir profundizando en el estigma. A mí me parece que los estereotipos, el estigma no ayudan. Finalmente, el estigma es la principal barrera de acceso para pedir ayuda de forma oportuna. Es decir, la razón por la cual la gente desarrolla carreras de consumo tan absolutamente extensas justamente tiene mucho que ver con la vergüenza y con el estigma que hay a la hora de hablar abiertamente de este asunto, y eso hace, digamos, muy difícil y mucho más complejas ciertas carreras de consumo que habrían podido ser mucho más cortas o menos problemáticas. Creo que también es muy importante, porque estamos hablando, creo que de todo a la vez, tratar de diferenciar que hay sustancias, es decir, que las sustancias no todas son iguales, por un lado, los consumos no todos son iguales tampoco. La relación que se desarrolla con las sustancias también varía de forma importante, y sabemos que la principal relación que se tiene con las sustancias en la inmensa mayoría de los casos, porque así lo dicen las estadísticas incluso de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la misma Naciones Unidas, es que la inmensa mayoría de las personas tienen una relación ocasional, digamos, social, esporádica y circunstancial con las sustancias. Aquellas personas que desarrollan un consumo dependiente, digamos, una relación un poco más intensa con las sustancias, que son aquellas que terminan finalmente en el consultorio, seguramente con la doctora, y pidiendo ayuda, son la minoría de las personas, y eso es importante también señalar. Entonces, se pueden desarrollar distintos tipos de relaciones, existen distintos tipos de sustancias, existen distintos tipos de consumos, y entonces aquí no podemos meterlo todo, digamos, en la misma bolsa, porque esto es justamente lo que genera una ola de pánico y de preocupación con respecto a qué va a pasar. Cuando uno señala que una persona usa una sustancia e inmediatamente queda enganchada, está generando evidentemente una sensación de zozobra y de preocupación. Creemos, por supuesto, en el marco también de un enfoque como el de reducción de riesgos y daños, es que es posible tener algún tipo de control sobre esto, que es una incertidumbre provocada justamente por un mercado irregular, un mercado no regulado, que impide que las personas tengan la menor información con respecto a qué es lo que están consumiendo y metiendo justamente en su cuerpo, para señalarlo como tú misma lo dijiste. Entonces, creo que es importante partir de la base de que hay que tener una comunicación abierta, hay que dar una información veraz con respecto a las sustancias, hay que ofrecer las herramientas que son necesarias para que las personas tengan digamos, posibilidad de cuidarse, de saber y de anticipar lo que les puede pasar y de evitar aquello que es evitable y prevenible si se tiene la información adecuada y los medios adecuados para poderlo prevenir. Sí, doctora Inés, pero le pregunto, este consumo se da. Le pregunto con el mayor respeto, además entendiendo que usted es una experta en este asunto, si esas conversaciones francas, amplias sobre este asunto no terminan siendo un poco apología al consumo de drogas. Digo, me pongo en la posición de un padre, de una madre de familia que tiene en su casa esta tragedia de un hijo adicto a las drogas. Absolutamente no, absolutamente no, absolutamente no es una apología. Es como decir que dar condones es una apología. Es decir, estamos otra vez en las discusiones de los años 80 con respecto a que dar información sobre la vida sexual o la sexualidad o ofrecer anticonceptivos es una manera de promover, digamos, la sexualidad temprana. Es decir, creo que esto es justamente lo que hace el mito de que la información es peligrosa. Es decir, dar información es peligroso. Lo que es peligroso es justamente la falta de información, porque los jóvenes y los adolescentes buscan la información en otras fuentes, y es muy importante que esta información sea una información veraz y que la fuente sea una información que sea creíble. Ya lo dijo la doctora, es importante que los padres sepan de qué están hablando. Es decir, que los padres estén absolutamente informados de los riesgos que se están corriendo, de las sustancias que están circulando, y que esa información sea una información, digamos, veraz y dada oportunamente. Nada mejor en una familia que una comunicación fluida. Donde no hay una comunicación fluida, la información se busca fuera, y se busca en fuentes que no son justamente las más seguras, ni las más veraces, ni las más fidedignas, o se busca en Internet. En Internet uno encuentra de todo. Entonces, que si es mejor hablar, por supuesto que es mejor hablar. Y entre más abierto y más sincero sea digamos, el diálogo, y con mayor apertura, además teniendo absoluta conciencia de lo que está pasando afuera.
porque si no, entonces es tratar de generar, digamos, una cápsula en la que se asume o se espera que la persona no vaya a tener contacto con las sustancias y las sustancias están allá afuera, porque estamos evidentemente en un entorno en el que hay sustancias psicoactivas disponibles en muchos escenarios, digamos, no solamente en los escenarios de rumba, y lo sabemos. Entonces, entre más preparada y más anticipada esté la persona a la hora de enfrentar un riesgo, digamos, o una exposición a una sustancia, pues es mucho mejor, porque llega preparada. Yo creo que eso es de sentido común. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que con el tema de sustancias psicoactivas, con el tema de drogas, pasa algo que era lo que pasaba también con el tema de sexualidad, lo que pasa también con temas tan controversiales como es el tema del aborto. El hecho de que no se hable de eso, o de que hay personas que no quieran hablar de eso o manejarla con tabú y con miedo, no significa que no pasen, no significa que vayan a seguir sucediendo. Entonces, por eso la comunicación precisamente es el claro puente para poder tener herramientas y poder generar una orientación hacia un espacio y hacia una vida más segura para la persona que decide realizarlo. Sí, decide realizarlo. Doctora Claudia, su conclusión antes de irnos a la pausa. Bueno, yo escuchando a los otros panelistas también me quedo pensando en varias cosas. Una es que tenemos que recordar que el contexto es de país tercermundista. Segundo, también que el contexto es de la mayoría de hogares disfuncionales, precariedad laboral, desempleo, precariedad también en la salud. Y entonces tenemos que mirar hasta dónde el tema de lo que es trastornos de personalidad prolifera o no prolifera. Porque realmente si hay un chico que sería como pensar en el conócete a ti mismo, un chico que no se conoce y se fue a probar y creyendo que él va a tener la capacidad de autocontrolar, se ve tranquilo y resulta que él tiene un TLP, un trastorno límite de personalidad, o que es un borderline, o que es un esquizo. Se imagina lo que la sustancia le provoca y la pobre familia no entiende ni siquiera qué le está pasando. Y ahí sí queda realmente, cuando digo que queda entre loco y bobo, porque nadie sabe ni qué fue lo que le hicieron. Entonces el mismo muchacho no sabía que contaba con esa situación de ser proclive a. Entonces yo también quiero poner sobre la mesa la cantidad de situaciones de trastorno de personalidad que han generado nuestro enfoque y sobre todo nuestro contexto socioeconómico y político tercermundista. La discusión alrededor del consumo de drogas ilícitas en el país a propósito de la fiesta de Halloween, que es este fin de semana, y por supuesto donde están encendidas todas las alarmas por las mezclas tóxicas, nocivas, muy peligrosas en medio de las fiestas que va a haber este fin de semana. Estamos en Zona Franca, no se mueva, vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más, somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre.
Somos Red Más. Información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de toxicidad, la peligrosidad de las drogas de uso ilícito. Daniel, en este estudio que ustedes han hecho, esta alerta que ustedes están lanzando en este fin de semana para la fiesta de Halloween, ¿qué tipo de mezclas han encontrado ustedes? Bueno, digamos que pueden ser muy variadas dependiendo, como sabemos, pues este mercado no regulado y sobre todo en momentos de reapertura, bueno, más que reapertura, momentos donde a veces se mueve socialmente la fiesta y demás, pueden ser muy variados. Sin embargo, dentro de nuestros análisis de servicio de análisis de sustancias, pues hemos empezado a identificar nuevas sustancias psicoactivas, como está siendo lo que vemos un índice un poco más alto de la llegada de la metanfetamina. Pues que ya venía hace un tiempo, pero que se ha estado estableciendo un poco más evidente en algunas muestras de pastillas de MDMA o de cristales de MDMA. También digamos que bueno, tenemos una alerta o tenemos especial como atención y focos de atención sobre todo en la educación para los consumidores en todo lo que es este preparado que llamamos el TUSI, ¿sí? Que realmente pues sabemos que no es una sustancia, sabemos que es un preparado que puede variar dependiendo como llamamos la receta del cocinero, la persona que lo realiza, y que tiene un amplio riesgo precisamente porque puede tener una gran variedad de sustancias que pueden y que la persona no sabe a ciencia cierta qué más es lo que puede tener. Entonces digamos que bueno, si bien los estudios tanto de acá que hemos hecho con algunos laboratorios y también Energy Control en España que lo ha ratificado con sus test de laboratorios más especializados, pues se ha evidenciado que, por ejemplo, el TUSI, que es esta mezcla rosada, tiene más que nada MDMA, ketamina, cafeína. Entonces, digamos que ahí es donde está ese riesgo, donde sabemos que es una interacción de varias sustancias y que el usuario muchas veces la desconoce. Entonces, ahí está nuestra especial atención para poder llegar a identificar este tipo de sustancias en las... Usted habla, Daniel, de usuarios, que lo ha repetido en varias oportunidades en este espacio, porque son muchachos, adultos, muchos de ellos también, que van al laboratorio que ustedes tienen, ¿cierto? Y ustedes hacen el análisis del tipo de droga que tienen. Yo quiero llevarlo a la discusión sobre las mezclas más extrañas, digo, porque en muchas oportunidades hemos escuchado a las autoridades hablar, por ejemplo, de medicamentos para animales y otro tipo de sustancias raras. ¿Esto lo han encontrado ustedes en esta alerta? Bueno, lo que pasa es que, digamos, dentro de algunos medios, dentro de algunos reportes, a veces puede ser muy sensacionalista y puede ser muy impactante a veces también dentro del lenguaje que se maneja. Pues digamos que de mezclas raras puede ser... Se pueden encontrar, pues para algunas personas pueden ser muy raras. Realmente nosotros hemos visto estas adulteraciones a lo largo del tiempo, simplemente ahorita estamos viendo es un alza en estos índices de adulteraciones, pero pues vemos actualmente que por ello es la razón en que nosotros también nos adelantamos a sacar esta alerta, porque digamos que la alerta que teníamos normalmente pensada para sacar, que salió ahorita, generalmente sale a principio del otro año, o a finales de este año, pero por todo lo que está pasando, por eso la adelantamos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Sustancias de mucha más estimulación, ¿sí? Que precisamente el MDMA o el éxtasis... Y que generan mucho más daño. Que pueden, dependiendo de la dosificación y la condición de la persona y las condiciones precisamente del ambiente, puede generar también un poco más de daño, pero que eso puede variar precisamente, como lo decía la doctora Inés Elvira, pues todos los cuerpos son diferentes, todas las situaciones de consumo son diferentes, todas las sustancias son diferentes, pero si bien pues hemos encontrado sustancias mucho más estimulantes, digamos que lo que tú nombrabas frente a medicamentos para callo, ¿qué pasa? Pues que la ketamina en principio es un agente disociativo anestésico que es de uso veterinario, pero también se puede encontrar ketamina de esto humano, ¿sí? De uso humano. Entonces, digamos que también depende mucho del lenguaje con el que se ha utilizado, con el que se ha desinformado o que se ha distorsionado este tipo de conocimientos, por ejemplo. Los conocimientos alrededor de las drogas peligrosas que están circulando a propósito de esta fiesta de Halloween. Doctora Inés, preguntarle sobre el consumo, las dinámicas. Usted hablaba hace un rato sobre las dinámicas, cómo cambiaron en la pandemia, qué tanta incidencia tiene la reapertura sobre los niveles de consumo. Usted decía, cambió la forma, cambiaron las técnicas. ¿Esto cómo repercute en este punto?
Bueno, es que yo quisiera unir tu pregunta con la última intervención de la doctora en el sentido de que es decir, no hay que desestimar, por supuesto, el tema de la salud mental. Justamente la salud mental, bueno, la doctora mencionaba los trastornos de personalidad y aquí, pues de nuevo, hay que acotar las cosas en el sentido de qué es lo que nos dicen las estadísticas. Las personas que sufren, o sea, los trastornos de personalidad son prevalentes entre un 6 y un 10%, digamos, y se sabe además que alrededor entre un 15 y un 20% de la población desde edad temprana y en la adolescencia puede llegar a tener algún tipo de trastorno, digamos, de salud mental, trastorno afectivo, trastorno de depresión, que estos últimos sí son aún todavía más prevalentes. Entonces, uniendo esto con el tema de la pandemia, pues obviamente hubo unos niveles de ansiedad muy fuertes, un aislamiento obligado, un parar en seco, digamos, todas las dinámicas que eran cotidianas, y esto implicó, particularmente para los jóvenes y los adolescentes, pues suspender su vida durante un año, que no es poco, en plena época, digamos, de desarrollo adolescente. Entonces, no había posibilidad de socialización y se estaba además encerrado en una casa con hermanos y padres 24 horas sobre 7 días a la semana durante meses. Entonces, esto evidentemente afectó no solamente la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino también de todas las familias, digamos, de padres, madres y el resto de quienes convivieran, digamos, en los hogares. Entonces, las sustancias tienen una relación importante con la salud mental porque permiten de alguna forma gestionar lo que sea que esté pasando en términos de malestar para la persona. Y cuando yo hablaba de las relaciones que se desarrollan con las sustancias psicoactivas, es importante tratar de determinar qué es lo que hay detrás de esa relación problemática con las sustancias. Ahora, las relaciones problemáticas con las sustancias ocurren en un porcentaje que justamente coincide de manera muy importante con este porcentaje de personas que suelen o pueden tener, digamos, algún tipo de susceptibilidad o vulnerabilidad a un trastorno de salud mental o a una condición, digamos, afectiva o emocional. Y entonces la sustancia entra a jugar un rol muy importante. Entonces, allí por eso insisto en la importancia de diferenciar los tipos de consumos y el tipo de relación que se tiene con las sustancias. Creo que aquí estamos mezclando varias cosas. Justamente tú haces un énfasis sobre las sustancias que se consumen, digamos, en entornos recreativos. Muchas personas que están en estos entornos recreativos pueden tener una relación problemática con las sustancias, claro que sí, pero la mayoría seguramente no. Van a tener una relación ocasional, circunstancial con la sustancia, y esta relación puede terminar en una intoxicación, en efecto. Es decir, el hecho de no tener una relación problemática no quiere decir que no haya un riesgo, digamos, inminente a la hora de consumir algo que no se sabe qué es, o de mezclarlo inadecuadamente, o de excederse en la dosis, o de usarlo en unas circunstancias que ponen en peligro a la persona y a otros. Entonces, en este sentido, creo que tenemos que tratar de eso. Lo que he intentado es como tratar de diferenciar las cosas. El uso problemático es un uso que seguramente va a requerir algún tipo de orientación, ayuda y asesoría en algún momento dado, tanto para la familia como para la persona que lo está sufriendo. Y que evidentemente en el caso de familias que están viviendo una situación de dependencia, una situación de un consumo algo caótico, allí hay un enorme sufrimiento y ojalá hubiera, digamos, mucha más oferta, digamos, de orientación oportuna, adecuada y basada en la evidencia para las personas. Es decir, hay una oferta de tratamientos, pero no todos los tratamientos están basados en la evidencia, que eso también es importante. Y del otro lado están los consumos, digamos, más recreativos, que pueden obviamente terminar en serias afectaciones de la salud pública, de la salud individual de la persona, e incluso en un riesgo para la vida, ¿no? Entonces creo que eso es importante tratarlo de diferenciar. El drama alrededor y, por supuesto, la tragedia alrededor del consumo de drogas, un consumo de drogas que no está legalizado, por lo menos en Colombia, lo que tiene que ver con sustancias nuevas como el TUCB, veníamos escuchando hace algunos instantes. Estamos en Zona Franca, estamos tratando de llevarles a ustedes herramientas para que no sean víctimas de estas sustancias, de estas mezclas peligrosas, tóxicas y hasta mortales en esta fiesta de Halloween. Ya regresamos.
Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de vuelta en esta noche de viernes hablando de Halloween, hablando de drogas, de uso ilícito, hablando de los riesgos y por supuesto las advertencias para no pasar malos ratos en este fin de semana, donde las alertas están encendidas por estas sustancias peligrosas. Doctora Claudia. Bueno, para mí es importante como invitar a toda la ciudadanía a repensar el concepto de diversión, de poder pasarla bien. ¿Qué es divertirnos? ¿Qué es lo que queremos hacer si estuvimos un tiempo confinados y se supone que hicimos introspecciones, reflexiones profundas, que nos aprendimos a valorar y que vamos a volver a tener otra oportunidad para vivir mejor? Entonces creo que la idea es bailar, cantar, socializar, volverse a enamorar, compartir lo que piensan y sienten, en lugar de salir a consumir sustancias hasta que queden sin sentido. Eso por un lado, que haya el autocuidado y haya el replanteamiento del concepto de diversión y que también podamos entender que son sustancias químicas y que esas sustancias van a ser antagónicas muchas veces con nuestra bioquímica. Los invito a que miren los neurotransmisores que nos acompañan y también las hormonas y todos nuestros fluidos, porque somos seres biopsicosociales. Así es de que con más conocimiento y con una mente más racional podemos vencer estos engaños y estos flagelos como el de la drogadicción. Doctora Inés, su conclusión final. Bueno, pues yo digamos, resumiría un poco lo que he dicho a lo largo del programa. Es un poco la invitación a tener una comunicación abierta. El tabú no ayuda, es decir, esto es un tema que hay que hablar abiertamente, hay que informarse de forma veraz con las fuentes que nos muestran hoy en día la evidencia con respecto a los peligros, digamos, diferenciales de las sustancias psicoactivas. Creo que es un llamado también, obviamente, a la responsabilidad, a la moderación y a la búsqueda de una gestión de placer más responsable, más autónoma y más informada. Creo que las personas tienen agencia, que esa agencia no se pierde por el hecho, digamos, de consumir necesariamente, e incluso estando bajo efectos de sustancias psicoactivas se puede tener algún tipo de gestión y de consumo responsable. Y esta responsabilidad pasa por lo que la doctora acabó de señalar, que tiene que ver pues, obviamente con el autocontrol y con el autocuidado, ¿no? con el manejo responsable y entender, por supuesto, como ella también lo ha señalado, que una noche puede terminar muy mal. Es decir, que aun cuando no se tenga una relación problemática con las sustancias, una experimentación o un consumo pues desinformado o desconocido, digamos, puede terminar muy mal. Entonces siempre será el llamado a gestionar el placer y a reducir los riesgos y los daños que pueden derivar de estas experiencias.
Daniel, su conclusión y algo adicional. Hablaba la doctora Inés Acé de la responsabilidad, por supuesto, de las personas que ingieren este tipo de sustancias, pero además la responsabilidad de quienes estamos hablando en un contexto de fiesta, de reuniones, de las personas que organizan este tipo de eventos. Sí, yo creo que ahí cada parte, desde el lado que se le mire, por así decirlo, hay una responsabilidad. Evidentemente, nosotros también queremos hacer ese llamado de responsabilidad y también de esa toma de decisión muy informada por parte de los consumidores de sustancias psicoactivas. Invitar pues también precisamente a todos los consumidores de sustancias y asistentes que van a estar en estas fiestas. Nosotros vamos a estar en Medellín en Rituales, en Cali en Elemental, acá en Bogotá vamos a estar en Communion, y que de hecho creo que los organizadores, y cabe mucho resaltar eso, sobre todo de estas fiestas que van a ser las fiestas más grandes del país de electrónica, han hecho conciencia de ello. Son personas con las que llevamos trabajando ya hace mucho tiempo y han tomado conciencia de ello y han tenido también la capacidad de aceptar y de confrontar y de poder decir, bueno, vamos a abordar el tema de sustancias porque tenemos que cuidar a nuestro público, ¿sí? Y con ello también ellos están brindando este servicio que nosotros damos desde Échele Cabeza para precisamente dar esa gestión del placer, esa gestión de los riesgos por parte de las personas adultas que tomaron esta decisión. Entonces digamos que ellos han tomado parte de su responsabilidad y lo están haciendo de una forma muy clara y muy pragmática. También nuevamente por parte nuestra responsabilidad de darle el mejor servicio a los consumidores de sustancias, pero pues también precisamente los usuarios deben tener esa responsabilidad de tener una mejor decisión informada. La corresponsabilidad en un tema tan sensible como el consumo de las drogas. Échele Cabeza, que así se denomina esta campaña, para prender las alarmas, para que estén muy atentos a las nuevas drogas, a las mezclas y por supuesto a las sustancias tóxicas. Daniel Rojas, psicólogo también, voluntario de esta iniciativa Échele Cabeza, muchísimas gracias por estar acá en Zona Franca. Un gusto. Doctora Claudia, un placer tenerla acá esta noche. Con muchísimo gusto y encantada de estar en el programa. Doctora Inés, el gusto también con usted tenerla acá esta noche, la compañía suya en este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches para ustedes, a ustedes como siempre, televidentes, muchísimas gracias por la sintonía con Zona Franca. Feliz resto de noche, feliz fin de semana en paz, con mucha cautela y con mucha precaución. Feliz noche.